Les decía, me encanta la polémica sobre los plurinominales en México, pero ¿qué opinan? ¿Deberían desaparecer sí o no? Al menos 7,000 personas reaccionaron a este post y hubo 2,700 comentarios. ¿Qué dicen entre los comentarios? Creo que esta es la parte más importante. A ver. Dice Rigoberto Campoy Gil. Lo curioso es que los pluris se crearon por iniciativa de AMLO cuando militaba en el PRD para evitar que el PRI, que siempre abusaba de su mayoría para implementar todas esas iniciativas que nos siguen costando, pero ahora que su partido arrasa las elecciones pero no alcanza la mayoría calificada por culpa de esos pluris, trata de desaparecerlos. Sería interesante que los desaparecieran para ver qué hace Morena cuando el PRI vuelva a tener mayoría a través de las elecciones. Aquí una persona le responde, Jesús, qué miedo, mejor que se queden ahí los pluris. Imagínense cómo sería con el nuevo PRI. Sería algo así como la mutación del coronavirus. Luego dice Ricardo Álvarez, decía un sabio, estimada Meme, esa pregunta ni se pregunta, ¿para qué tantos zánganos extras debiendo satisfacerse con ese dinero un universo infinito de necesidades básicas en México, país en las clases sociales más necesitadas? Dice aquí Juan Aviña, por años ha sido una exigencia de la población desaparecer la figura de los plurinominales. Personas como Noroña no entienden que es la población quien debe decidir y los legisladores deben acatar la voluntad del pueblo. Nada de que desde que murió mi abuelita nadie me manda. Otro comentario, por ejemplo, Tete Escalante dice, pero por supuesto que deben desaparecer, que salgan y caminen las calles para ganarse un escaño, a ver si lo van a hacer. Obviamente no lo harán y lo que más encabrona es que siempre son los mismos dinosaurios rateros corruptos. Ok. Ahora, rescato el comentario de Mari Lemus que dice, no creo sea bueno porque puede afectar la democracia, quizá está mal enfoque, pero lo que debe hacerse es bajarles los sueldos a nivel de servir al pueblo, no de servirse de él. Ahí se verá quién realmente está ahí por amor a México. Este es un debate que a mí me encanta y lo repito, me encanta. Si usted quiere participar, está todavía esta publicación que hicimos el 19 de junio en Facebook, en nuestro canal, en nuestra fanpage. Aquí está. Pero este es un debate muy amplio. Es un debate muy amplio en el que hay que conocer varias cosas. Uno, los plurinominales sí se votan. No se vota por ellos por el concepto de mayoría relativa, o sea, no salen, su nombre no sale particularmente a través en una boleta, no sale en el frente, pero al menos en esta elección salió en el reverso. Los plurinominales llegan por los votos, sí. Les voy a poner el caso, por ejemplo, del diputado federal todavía, Javier Hidalgo. El diputado Javier Hidalgo perdió el distrito 10, ¿no? Perdió, pero ganó obtuvo 62,000 votos, pero pierde contra Margarita Zavala, que ella se convierte en la diputada de mayoría relativa. Pero ¿qué pasan con los votos de Javier Hidalgo? Bueno, pues esa gente, esos 62,000 personas que votaron por él, merecen estar representadas también. Entonces, esos 62,000 votos sumaron a la circunscripción en la que está la Ciudad de México, que es la cuarta circunscripción. Entonces, esos 62,000 votos, que pareciera que valieron queso, suman a los plurinominales de la cuarta circunscripción y se dividen entre los que están en la lista de la cuarta circunscripción. Porque, justo como les digo, como no fueron muchos votos, pero no ganó. Y la gente que está ahí merece ser representada, no por la persona que ganó, bueno, sí, se supone, pero bueno. Gana una persona, en este caso Margarita Zavala, con 100,000 votos, más o menos, y Javier Hidalgo queda con 62,000 votos. Esas personas merecen tener una representación de algún tipo en el Congreso. Y ahí esos votos, esos 62,000 votos que obtuvo Javier Hidalgo, que no lo convirtieron en diputado federal, se van a la bolsa. Es una bolsa, es una gran bolsa de circunscripciones en donde entran todos esos votos que no dan mayorías relativas, pero que son votos para diputados plurinominales. Esos son los votos. No los vemos, no nos los explican, no nos los cuentan y después entran por fórmula. ¿No? Se hace como les digo, se meten todos estos votos a una canasta, a una bolsita, y eventualmente, cuando terminan las elecciones, pues entonces vemos de para cuántos te alcanza, ¿no? Más o menos así es la dinámica, llegas con tu bolsita, y en este caso llegó Morena, pues, llegó Morena y dijo, bueno, pues esta es mi bolsita de votos, no fueron mayorías relativas, pero pues aquí hay una bolsita de votos en circunscripciones, ¿qué hacemos con esos votos? Se tienen que convertir en una representación de algún tipo, y ahí viene la representación proporcional, que viene a través de una fórmula que en estos días estaremos explicando, por cierto. Pero ahí nacen los plurinominales, ¿no? Esa es la lógica electoral del plurinominal. ¿Qué es lo que es cierto? La idea del plurinominal efectivamente es creada e impulsada desde la izquierda, porque
no había representación justo para esas personas. Ese es el ejemplo que les pongo. No había una representación para esas personas que no habían conseguido la mayoría relativa o que se las habían robado. Entonces, a modo de contrapeso, pues se impulsa la representación proporcional para que entre una cierta democratización en el Congreso y que no sea una capitalización de los curules. Perfecto. Pero, ¿qué pasó en realidad con los plurinominales? La historia es muy distinta. Se supone que los plurinominales debían ser personajes o se debían de elegir personajes que, digamos, los líderes morales de los partidos políticos, que fueran los líderes morales de los partidos políticos, personas con más experiencia, o sea, que al final son los puestos seguros. Entonces, no te arriesgabas tampoco a poner a alguien novato, buscabas que entrara alguien que fuera a defender los intereses del partido, los intereses generales, los globales. Entonces, ese espacio teóricamente se reserva para los líderes morales, los militantes que llevan ya mucho más tiempo en el partido político. Salud, señor productor. Que llevan mucho más tiempo en el partido político y pues se supone que para ellos era. ¿Qué pasó en realidad? Que se empezaron a utilizar como moneda de cambio. Entonces se empezaban a pagar favores con los plurinominales. Y tenías ahí a las hijas, a las nueras, a los yernos, a los nietos. Tenías ahí a los familiares de los personajes que estaban incursionando en la política o debías algún favor, entonces metías a tu compadre, a la comadre. Y así se empezaron a hacer, se empezó a viciar los plurinominales. ¿Qué es lo que sí debe de pasar? ¿No? Teniendo en contexto esto que les pongo, el Instituto Nacional Electoral no tiene mucha mano ahí, porque en realidad la responsabilidad de nombrar a los plurinominales es de los partidos políticos. Entonces, en una nueva reforma electoral, que es lo que se plantea, yo sí creo bien importante y oportuno que en esta nueva reforma electoral a los plurinominales se les dé control, que se reduzca a los plurinominales en el Congreso, en la Cámara de Diputados. En el Senado no tienen sentido. Esa es neta, ¿no? En los plurinominales en el Senado no tienen mayor sentido porque representan a los estados. Entonces no hay como que vayan a representar, no es un tema de representación proporcional de a ver a cuántas personas representamos por diputado, no, representas al estado. Entonces los senadores entran por fórmulas. Y ahí yo creo que se debería de respetar la dinámica de las fórmulas y que pues sea el pueblo el que elija. Es como cuando eliges a un gobernador, nada más que estás eligiendo al representante de ese estado a través de una vía plurinominal. No, ahí sí no tiene sentido. Ahí sí no tiene ningún tipo de conjetura, no me cuadra por qué hay plurinominales en el Senado. Deberían de desaparecer en el Senado. Y a mi parecer, que es algo que he propuesto muchas veces en este espacio, ¿qué debería de pasar con los plurinominales en la Cámara de Diputados? Deberían de reducirse abismalmente. No necesitamos 200 plurinominales. De por sí, 300 diputados ya es mucho, pero somos un país con una población de 126 millones de mexicanos y creciendo. Entonces, va. Pero ¿qué tal que tuviéramos 332? Supónganse eso. A mi parecer, si los plurinominales cambiaran su forma de asignación y que en vez de que entraran una lista de 7 u 8 plurinominales por circunscripción, entrara justo como entran en la federación, como entran en el Senado, uno, o sea, como entran los senadores en general, no los plurinominales, porque esos entran igual, entra un diputado plurinominal por estado, creo que sería mucho más lógica la distribución. ¿Por qué? Cumples con representar a la población que no ganó mayorías relativas, pero que se quedó en el estado en un segundo lugar, por ejemplo. No se me hace descabellado. O es más, pónganle que entren 2 por estado. Órale, que entren 2 diputados plurinominales por estado. Que tengamos 364 diputados. Jalo. Todavía se me hace lógico 364 diputados porque de cierta manera se le está dando una representación a las personas que votaron por un proyecto que no se convirtió en mayoría relativa. Perfecto. Al segundo y tercer lugar, como hayan quedado en el estado. Me queda perfectamente claro. Jalo. Pero 200 se me hace un número muy grande. 200 diputados plurinominales que pueden o no hacer campaña, porque hay muchos que sí hacen campaña, porque pues justamente están buscando proyectos a largo plazo, pero hay otros que no.
Entonces, este es un debate que hay que seguir y que también quiero aclararles. Muchos han votado por proyectos, y este es un error del electorado, pero también un error del instituto al no informarle a la población, la neta. Los diputados no son alcaldes, los diputados no son presidentes, pero no son alcaldes, son lo mismo que presidente municipal, no son gobernadores. Los alcaldes son una cosa y los diputados son otra. Se ha viciado mucho lo que puede hacer o no un diputado, pensando que el diputado puede gestionar, o debe más bien, porque claro que puede, que debe gestionar, que le pavimenten la calle, que le iluminen la calle, que le den servicios. O sea, se piensa mucho que eso debe de hacer un diputado y no, esa no es la responsabilidad del diputado. El diputado tiene que legislar, cambiar constitución, hacer modificaciones en las leyes. Esa es la chamba del diputado. Observar el presupuesto, verificarlo, supervisarlo. Esa es la chamba del diputado. No gestionar. Eso lo hacen de hobby, si usted quiere, pero no es su primera responsabilidad. Entonces, no piensen que la responsabilidad del diputado recae en hacer lo mismo que debería de hacer un alcalde, porque no va por ahí. Y ese es un error que cometemos mucho al votar. Así que yo insisto, amigas y amigos, ayúdennos a participar. Me encanta la polémica que se está generando sobre el tema y es algo a lo que tenemos que seguirle dando vuelta y hay que hacerlo, porque todavía no conocemos el fondo de la propuesta que planea el presidente López Obrador de esta reforma, pero creo que es importante que al menos nosotros vayamos haciendo eco del debate público. Estamos en un país que se está politizando demasiado y yo lo celebro ampliamente.